El miércoles 13 de noviembre de 1985 nosotros nos encontrábamos alojados en residencias La Popular, la mayoría de los estudiantes de geología de cuarto semestre de la Universidad de Caldas que llegamos allí esa noche por retrasos y por condiciones climáticas y por un extravío que tuvimos en Falan, porque nuestro destino no era Armero, nuestro destino era una localidad más allá de Ibagué. Más o menos hacia las 10:30 de la noche nosotros ya reingresamos a las residencias, nos alistamos en nuestras habitaciones para el día siguiente, teníamos cita a las 7:30 de la mañana fijada por el profesor Jorge Dorado para continuar el viaje y todo lo habíamos tomado pues como un episodio normal de nuestra excursión, nadie sospechaba que algo grave fuera a pasar, no había temor, no había ninguna alerta declarada. Simplemente estábamos enfundándonos nuestras ropas de dormir y mirando las notas entre nosotros, cotejando las anotaciones que habíamos tomado ese día en campo. Y de repente, como a eso de las 11:15 más o menos de la noche, perdemos la iluminación porque el fluido eléctrico se interrumpe. Nos quedamos a oscuras. Mi compañero de cuarto, José Fernando Vallejo, él me dice: esperen aquí que voy a conseguirme una vela, y hasta ese momento ya lo veo, él desciende a la primera planta y entonces yo me quedo solo en penumbras, en oscuridad total, no sé qué hacer, empiezo a sentir la algarabía de mis compañeros y de la gente que estaba alojada en el hotel, que estaba en el patio central descubierto porque eran hileras de cuartos en 2 pisos y quedaba un espacio rectangular en el medio, abierto al aire libre. Yo no veía nada, pero sentía que la gente hablaba, comentaban acerca de que estaba cayendo material grueso, producto de la erupción del volcán que en ese momento ya había acontecido. Y logro comprender todo cuando mi compañera Zulma Cristina Fúquenes pasa por los corredores gritando y haciendo una invitación a la acción. Nos decía: los de geología, muchachos, alístense que nos vamos, saquen sus cosas. Y entonces empezó a tocar la puerta del profesor Jorge Dorado desesperadamente, llamándolo por su nombre: Jorge Dorado, Jorge Dorado, Jorge Dorado, hasta que él sale. Yo presumo que estaba profundamente dormido porque él había tenido un día muy pesado y en parte por eso fue el retraso en la hora de la salida. Y él le pregunta entonces a ella: ¿qué pasó? Y ella le replica: el río se creció. En ese momento yo comprendí que la erupción había desencadenado el deshielo de una parte de la masa glaciar del volcán y que pues se venía una crecida, se venía una riada hacia nosotros a través del río Lagunilla, que era el que estaba más cerca de la población de Armero. Sin embargo, pues aún en ese momento yo me sentí tranquilo porque pensaba ingenuamente, dentro de mis incipientes conocimientos de cuarto semestre como estudiante de geología apenas, que el hotel se iba a inundar en su planta baja y que como yo estaba alto, son pues unos muros de tierra caliente que se hacen de una altura considerable, pues nada me iba a pasar, simplemente el agua iba a entrar e iba a inundar la primera planta. Pero en cuestión de unos segundos ya me asomo al umbral de la puerta, no veo nada, no sé qué hacer y de repente surge ante mis ojos un rayo, una luz, una señal, un milagro. Es algo sobrenatural que yo no puedo explicar, yo no sé de dónde salió, no había luna, no había estrellas, no había ninguna linterna, no había ningún reflejo, absolutamente nada, pero yo veo ese hilo difuso en el cielo que me muestra muy claramente a mi izquierda, en la otra extremidad de la construcción, que había un cúmulo de gente ahí atestada en unas escalas. Entonces yo marcho hacia allá así como estaba, yo no tenía que tomar ninguna pertenencia, a alistar absolutamente nada. Yo me voy como llevado de la mano por un ser supremo y me ubico ahí en el último peldaño que quedaba ahí disponible para unirme a ese grupo de personas que estaba concentrado ahí.
eran las escalas que daban acceso a la terraza, y la terraza estaba cerrada con una puerta de barrotes de hierro que tenía un candado. Ahí empezamos a esperar lo que iba a pasar, el desenlace final, y comenzamos a sentir que la destrucción se venía hacia nosotros. El ruido ensordecedor de la gente que gritaba aterrorizada, y mezclado esto con los sonidos de las ramas que se partían, los vidrios rotos, las explosiones de metal, los derrumbes de muros, como un bulldozer gigantesco que venía arrasándolo todo y se dirigía hacia nosotros. De un momento a otro yo veo que la pared que tengo al frente, de la que percibo apenas una sombra gris, estalla en 1000 pedazos. Entra un torrente que, representado por simplemente una ola de piedras y de pantano, y el piso en que estamos nosotros parados se derrumba completamente, todos los muros se vienen unos contra otros y quedamos como encerrados en unas ruinas endebles, apenas sostenidas por un amasijo ahí de varillas y restos de muros. Ahí empezamos a viajar a toda velocidad. Yo veo un tubo de agua reventado que sobresale, me logro prender de ahí y como puedo, por instinto de supervivencia simplemente, escalo hacia la terraza, saco la parte superior de mi cuerpo hasta la cintura, me acomodo ahí, veo llamaradas de incendios de vehículos que están ardiendo a mi alrededor, y finalmente, después de forcejear de mi lado izquierdo de mi cuerpo y pues tener por unos momentos aprisionado mi pie, logro encaramarme del todo en la terraza y veo que estoy con otros 5 compañeros y un señor que estaba también en el hotel. Ese fragmento de concreto correspondía a la esquina de la terraza de esas residencias y nos sirvió como balsa, nos llevó, nos movilizó por encima de ese lajar volcánico, esquivando ramas de árboles, esquivando las casas, esquivando obstáculos sólidos, viendo a nuestro alrededor los carros flotando, destruidos, algunos incendiados. ¿Qué creía que estaba pasando? En ese momento, ¿Qué explicación se daba usted a lo que estaba viviendo subido en esa especie de balsa de concreto? en ese momento yo entré en shock, yo me desconecto por unos instantes, por unos minutos, que no puedo definir qué duración tuvieron, pero yo veo las imágenes que pasan ante mis ojos, escucho los sonidos, siento la sensación del ambiente que me rodea, pero no soy capaz de discernir, no soy capaz de asimilar lo que me está pasando. Yo me siento como en una película cinematográfica, como en una escena de Hollywood. No reacciono, no hago nada, estoy paralizado, estoy completamente desconectado de la realidad, hasta el punto que entre mis compañeros ellos sacan del lodo a una señora completamente bañada entre ese barro que había producido el deshielo, con un niño. Embadurnada completamente, ella es encaramada a esa terraza, ese resto de terraza en que nosotros estábamos, a esa balsa, y yo no participo en eso para nada. Yo me doy cuenta ya cuando vuelvo en mí que están ahí y la señora grita: mi mamá, mi mamá, mi mamá. Abraza a su niño, y hay otra compañera nuestra, Zulma Cristina, que fue la que pasó alertándonos por los corredores, que tiene un ataque de histeria también. Todo es confusión, todo es caos, todos son gritos de auxilio alrededor nuestro, incluso los mugidos de los animales pidiendo ayuda, atrapados ahí en la destrucción, en medio de toda esta catástrofe. ¿Qué pasa allí? Nosotros nos detuvimos contra unos árboles. Inicialmente, en ese momento, yo veo una luz, es así muy clara, que correspondía a las farolas de un campero, y lo distinguí muy bien, era un campero blanco tipo Toyota Land Cruiser. Y yo veo que él alumbra hacia nosotros, le empiezo a gritar, a pedir auxilio, pero al mismo tiempo veo que
trata de virar a un lado, al otro, trata de devolverse y de repente sentimos el estruendo, el fragor de la avalancha que avanza sobre él y lo cubre por completo, se lo traga literalmente. Es como la primera tentativa de salir de allí. Ante este esfuerzo fallido, pues nos quedamos mirando a nuestro alrededor a ver qué otra posibilidad tenemos de salvarnos, de ser evacuados de ahí de alguna manera. Entonces divisamos más lejos que hay una casita y un arbolito, y hay un señor con un sombrero de aspecto campesino a quien empezamos también a gritarle y a llamar su atención. Él nos responde, pero nos dice que no tiene ningún elemento con que ayudarnos, que él tiene toda la intención del mundo de colaborarnos, pero no se atreve, no sabe qué tan profundo está eso lodo en esa parte, y entonces pues no nos da muchas esperanzas. Pero un compañero que estaba con nosotros, que también salió en ese pedazo de balsa que nos sirvió de escapatoria, que es Germán Duque, él se atreve a gatear sobre los fragmentos sólidos, sobre todo lo que estaba flotando en ese lodo, y avanzando a través de llantas, a través de troncos, a través de puertas, a través de láminas, etcétera, se dio cuenta que se podía ir ganando terreno hacia la parte emergida. Entonces eso fue lo que hicimos. Él nos dijo: pisen donde yo pise, síganme, y en fila india decidimos abandonar la balsa y ganar la tierra firme, y efectivamente lo logramos. Era un material muy espeso donde todos los objetos sólidos podían flotar, uno se podía inclusive poner de pie encima de un tronco sin perder la estabilidad, y nos acomodamos entonces al final en una esquina de 2 o 3 calles que quedaron emergidas de Armero en el barrio de Morrolizo, que es contiguo al cementerio, correspondía a la zona de tolerancia del pueblo. Ahí llegamos y al tiempo se nos unen 2 compañeros más que encontramos en el techo de una buseta, Hugo Hernán González y Álvaro Cadena. En total completamos 7 miembros de nuestro grupo que nos reuníamos esa noche ya declarándonos sobrevivientes.